Hola, buenos días. Entré un poquito retrasada, disculpen, 4 minutitos, pero aquí estoy. Voy a esperar a que se conecten para dar inicio a esta conferencia de esta mañana que la he titulado Tu legado es tu mejor regalo. Buenos días, ¿quién se conectó por ahí? Muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Bonilla y estoy transmitiendo desde la página de Mujer Cesana. Buenos días, Francis, desde Ensenada, Baja California. Mujer Cesana es un ministerio para la mujer, un ministerio que buscamos en que cada mujer sea sana, sea libre, restaurada su vida, y para esto son estas conferencias, para que reciban esa ayuda que necesitan por cualquier circunstancia que estén viviendo en estos momentos. Y bueno, el título de esta conferencia en esta mañana se llama Tu legado es tu mejor regalo. Hay cosas que nosotros nos traen recuerdos, por ejemplo, el olor de Patti Somera, buenos días. Por ejemplo, el olor de una comida, un lugar, un color, una escena. Todo eso es parte de la huella que marca nuestro corazón. Por ejemplo, cuando pasamos por un lugar que ya estuvimos ahí y que ese lugar fue especial para nosotros, ¿verdad? Pasamos por ahí y entonces se nos vienen los recuerdos de lo que vivimos en ese lugar, ¿no? O por ejemplo, el olor de algún perfume que te trae recuerdos de algo que viviste, una escena de lo que a veces se nos vienen las escenas de lo que vivimos con la familia, con el esposo, con el novio, ¿verdad? Etcétera. Entonces todo eso es parte de la huellas que marcan nuestro corazón, ¿verdad? Olemos algo, vemos una imagen y nos recuerda algo, escuchamos alguna música, algunas canciones, ¿verdad? Y nos recuerda un lugar. Y con esa canción me acuerdo de fulanito de tal, ¿no? Con esa canción me acuerdo cuando estuvimos en tal lugar, etcétera. Entonces todo eso trae recuerdos y todo eso ha marcado nuestro corazón. María Arce, bendiciones. Qué gusto que te hayas conectado. Edith Ruiz, bienvenida, bendiciones, buenos días. Entonces las huellas son las marcas que una persona deja por el lugar donde camina, ¿no? Sobre todo cuando vemos en la arena, ¿no? En la playa, y que vamos caminando y dejamos marcadas nuestras huellas. Entonces, lo queramos o no, nosotros vamos a dejar un rastro que otros podrán seguir, unas huellas que otros podrán seguir durante a través de nuestra vida, o después, ¿verdad?, que hayamos partido de esta vida. Enviamos un mensaje al futuro y dejamos un legado espiritual. Cada vida deja una marca diferente. Cada uno de nosotras vamos a dejar una marca diferente. Las hay torcidas o en círculo. Están aquellas marcas que se planifican o aquellas que caminan sin programación, sin propósito, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, nos movamos, todo aquello va a ir dejando marcas en las personas que están a nuestro alrededor. Huellas y legados se forman toda la vida estamos marcando huellas en los demás, estamos dejando un legado en los demás. Ten la certeza de que lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿verdad?, a través de los años va a perdurar más allá de nuestra existencia. Todos hemos sido escogidos por Dios para dejar nuestra huella, y estas huellas son imborrables, quedan marcadas en las vidas de nuestros hijos y nuestros nietos.
en la descendencia que tendremos, esto, todo lo que nosotros hagamos, tanto voluntariamente como involuntariamente, va a quedar marcado en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos, ¿verdad? Vamos dejando ese legado permanente en los corazones de cada uno de ellos. Entonces tomemos la decisión intencional de que nuestro legado sea positivo para sus vidas. Dejar un legado o una herencia es algo que se debe de hacer intencionalmente. Miren lo que dice en el Salmo 78, 1:7. Este salmo nos dice cuál es el legado espiritual que necesitamos entregar a las generaciones que vienen. 78, 1-7 dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a las generaciones venideras la alabanza del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y los contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Esta es la manera que nosotros podemos dejar un legado espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nuestros hijos deben de escuchar lo que nuestros padres nos han dicho, o que nosotros como padres les hemos dicho a nuestros hijos, y nuestros hijos se lo dirán a sus hijos, ¿verdad? Entonces, para que sean felices, ¿verdad? Para que sean fieles a Dios. La importancia de pasar de generación a generación la palabra y sus enseñanzas, así fomentar la fidelidad y la obediencia a Dios. Es tan importante tú, mujer, como creyente, ¿verdad? Lo que tú estás dejando, ese legado que tú estás dejando a tus hijos o estás dejando a tus nietos y a tus siguientes generaciones. Ellos ven todo lo que uno hace, escuchan todo lo que uno habla. Entonces podemos marcar cosas positivas en ellos, dejar huella, dejar legado de cosas positivas en sus vidas, ¿verdad? Si les enseñamos de la palabra de Dios, si les enseñamos o que ellos vean en nosotros una vida fiel a Dios, ellos van a aprender de esto, ¿verdad? Cómo vives, cómo llevas tu vida, qué es lo que tú les estás enseñando, son cosas buenas o cosas negativas. Entonces, ¿qué es un legado? Bueno, es un bien material que una persona deja en testamento a otra, cuando hacemos testamento y dejamos nuestros bienes a la familia, a los hijos o a otras personas. Pero en el caso espiritual es especialmente, en cosas espirituales o materiales es especialmente cultura, ideas o tradiciones que se transmiten a alguien, ¿verdad? Nuestras ideas, nuestras tradiciones, la cultura en la que vivimos, la vamos transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Entonces se trata de dejar un legado, y es formar el alma de otra persona, influir en su criterio, marcar su mente, ¿verdad? Con nuestros consejos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, porque ellos siempre nos están viendo qué es lo que hacemos, cómo actuamos en ciertas situaciones, ¿verdad? Si actuamos equivocadamente, si actuamos con ira, con enojo, si actuamos con tranquilidad, esperando que Dios responda a esa situación por la que estamos viviendo. Nuestro consejo siempre va a quedar en el corazón de nuestros hijos, en sus pensamientos. Por ejemplo, cuando
nuestro ser, que cuando nuestros padres se han ya partido, ¿no? Cuando nuestros padres ya no están con nosotros, siempre estamos recordando el consejo que nos dio, siempre estamos recordando aquello que esa papá o mamá hablaba y decía con respecto a diferentes situaciones, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá me decía esto, me acuerdo que mi papá hacía aquello. Entonces eso quedó marcado en tu mente y en tu corazón. Y son cosas buenas que nos dejaron, que tratamos nosotros también de repetirlas y hacerlas y enseñárselas a nuestros hijos. Y nuestros hijos se las van a enseñar a sus hijos. Y así se va extendiendo ese legado que pues nos han marcado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros les podemos entregar consciente o inconscientemente ese legado o esas formas de ser de nuestra vida. Y de seguro todo esto va a determinar el futuro de nuestros hijos. Lo que ellos aprendieron de nosotros, sea bueno o sea malo, sean buenas conductas, sean malas conductas, buenas actitudes, malas actitudes, ¿verdad? Todo eso queda marcado en el corazón de nuestros hijos. Van a recordar siempre lo malo que las cosas malas que hicimos como las buenas, ¿verdad? Recuerdo que mi papá era así, recuerdo que mi papá era de un carácter fuerte, recuerdo que mi papá por todo me regañaba, recuerdo que mi papá nunca me prestaba atención. Recuerdo que mi papá era muy amoroso, muy cariñoso, siempre me abrazaba y siempre me decía lo mucho que me amaba. Todas esas cosas que desde niño fue viviendo y fue recibiendo, queda marcado en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros, ya siendo adultos y padres, ¿verdad?, les estamos transmitiendo lo mismo que nuestros padres nos transmitieron a nosotros. Cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Si tú nunca recibiste cariño de parte de tus padres, nunca recibiste el abrazo, el amor, ¿verdad? Que fuiste la aceptación, ¿verdad? Entonces difícilmente tú como padre o como madre vas a hacer eso con tus hijos porque nunca lo recibiste. Cuando uno no recibe esas cosas le cuesta mucho trabajo demostrar el amor a los hijos, ¿verdad? Demostrar el cariño a los hijos, soltar una palabra de afirmación para nuestros hijos. Nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca lo recibimos y tenemos que romper con eso. Si nosotros queremos que nuestras siguientes generaciones sean libres de esa falta de amor, sean libres de esa inseguridad, sean libres de ese legado negativo que nos dejaron a nosotros, entonces nosotros tenemos que empezar a actuar diferente, demostrar lo que nosotros hubiéramos querido que nuestros padres nos dieran, dárselos a ellos. Entonces es bien, bien importante. Bienvenida, Dolores, bienvenida, prima, un abrazo, bendiciones. Entonces el legado es su huella en este mundo, es lo que dejamos en este mundo, lo que guardará cuando se vaya, ¿verdad? Perdón, lo que quedará cuando se vaya. Lo que hablará de su existencia a las futuras generaciones. Una vida que no deja huella es una vida inútil, no hicimos nada, no dejamos nada, no transmitimos nada a nuestros hijos. El legado nos asegura que nuestra vida no fue en vano, sino que impactará a alguien. Lo que nosotros hemos vivido o hemos hecho va a impactar a las siguientes generaciones. Su legado es muy importante porque trascenderá aún después de que hayamos partido de este mundo, ¿sí? Como les decía, a veces recordamos lo que nuestros padres nos dijeron, nos enseñaron, lo que vimos en ellos hacer. Eso impacta el corazón y queda huella en nuestra vida, queda ese legado que nosotros también vamos a transmitir a nuestros hijos. Y qué mejor que nosotros, ya con un entendimiento de que, bueno, mis padres me dieron todo lo bueno
o mis padres me dieron todo lo malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación de entregar a nuestros hijos todo aquello que va a ser para bien, para su futuro, aun cuando ya no estemos aquí, ¿verdad? Aun cuando ya partamos de esta vida, ellos ese legado va a quedar en tu vida, en su vida, perdón, y van a vivir y actuar de esa manera. Porque aprendieron de sus padres, porque aprendieron de nosotros, que ellos están viendo en nosotros. Están viendo cosas buenas, están viendo cosas negativas, tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Ahora que mi esposo falleció, está pues año y medio que él falleció aproximadamente, lo recordamos mucho, recordamos todo aquello que enseñó, ¿verdad? Todo aquello que les aconsejó a sus hijos, todo aquello que a mí me ayudó mucho, todo el apoyo que siempre me dio. Recordamos cómo jugaba con sus nietos, ¿verdad? Cómo los regañaba también. O sea, recordamos todo lo que él hizo. Y todo lo que marcó en la vida de mis hijos, ellos ahora están tratando de hacer lo que su padre hizo, esas cosas buenas que él hizo y que dejó un legado en sus vidas. Por ejemplo, él fue un excelente trabajador toda su vida, ¿sí? Él se esforzaba mucho en su trabajo y le gustaba mucho su trabajo y se desempeñaba muy bien en su trabajo. En la familia siempre él estuvo al pendiente de todos nosotros, de que no nos faltara nada, hasta de sus nietos, se hizo responsable de ellos, siempre buscando el cómo ayudarnos, el que no nos faltara nada. Se esforzó mucho toda su vida, ¿verdad? Para sus hijos, para sus nietos, para mí. Y eso quedó muy, muy marcado en nuestros corazones. Ese legado nos dejó muy fuerte en nuestras vidas. Mis hijos ahora lo recuerdan y ellos quieren imitar eso, ¿verdad? Quieren hacer eso bueno que su padre les enseñó y les mostró durante toda su vida. También hubo errores, ¿verdad? Hubo cosas que no le gustaron, ¿verdad? Pero siempre buscamos sacar lo bueno, ¿verdad? De todo ese legado que él nos dejó. Siempre estamos buscando lo bueno, sacando lo bueno. No somos perfectos, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero nosotros como hijos, ¿verdad? Tenemos que buscar ese buen legado que nuestros padres nos han dejado. Entonces Dios no solo se interesa por tu vida y por la mía, Él también está interesado por la vida de tus hijos, ¿verdad? Por la vida que tendrán después de que nosotros ya no estemos aquí. Él siempre estará interesado, Dios, en nosotros y en la vida de nuestros hijos. Entonces, las decisiones y las acciones que tomemos hoy van a afectar el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Sean para bien o para mal. Tendrán una consecuencia a largo plazo. Lo que nosotros hagamos hoy va a tener consecuencia a largo plazo. Si lo entendiéramos, no viviéramos de una manera irresponsable y egoísta, sino correcta y desprendidamente, dejando a nuestros hijos y nietos una herencia de bendición. Si nosotros entendiéramos que todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes están afectando la vida futura de nuestros hijos, entonces nosotros tuviéramos más cuidado, ¿verdad?, de hacer las cosas de la mejor manera posible para que ellos reciban una herencia de bendición. Creemos que el amor mueve el mundo y que hay muchas cosas que podemos llegar a hacer por amor. Piensa por un momento, ¿puede el amor darnos la fuerza para dejar de hacer las cosas que sabemos incorrectas solo para que nuestros hijos no las repitan? Estamos convencidos que sí, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos. El amor puede darte la fuerza de apagar ese cigarrillo, de deshacerte de ese vaso de licor o de deshacerte de esas conductas que tú sabes que no son buenas ni son buen ejemplo para nuestros hijos.
el mundo va a decir, podemos decir, yo tengo mis derechos, ¿no? Yo tengo mi derecho de divertirme, yo tengo mi derecho de fumarme el cigarro, yo tengo mi derecho de tomar los fines de semana, yo tengo mi derecho de irme y tomarme mi tiempo libre sin estar con la familia, etcétera. A veces pedimos, ¿verdad? O demandamos ese derecho, ¿verdad? Mi derecho de hacer ciertas cosas, sin darnos cuenta que esas malas conductas le están dañando a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el verdadero amor deja de lado sus derechos por el bienestar del ser amado. Dejamos a un lado nuestros derechos ¿verdad? Para el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Aquello que sabemos que son mal ejemplo para ellos, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos no tomen, no quiero que mi hijo vaya a tomar, no quiero que mi hijo vaya a fumar, no quiero que mi hijo haga esto. Sin embargo, nosotros le estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Tomando, fumando, haciendo ciertas cosas que nosotros no queremos que nuestros hijos esas mismas conductas ellos hagan, ¿verdad? Porque siempre estamos buscando el bien para ellos, lo mejor para ellos. Sin embargo, nosotros estamos dándoles el ejemplo, ese mal ejemplo, y eso queda marcado en sus vidas. Y llegan a ser adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Y dicen, pues mi papá fumaba, pues yo también fumo. Mi papá o mi mamá tomaba, pues yo también lo hago. Entonces, o otras cosas, ¿no? Entonces, eso va dejando huella en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro mal carácter también marca la vida. No somos gritonas, los hijos empiezan a ser gritones también, ¿verdad? Somos desesperadas, ansiosas, ellos también. ¿Por qué? Porque ellos nos están viendo y nos están imitando. Entonces estamos marcando sus vidas. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos sacrificarnos para que los hijos tengan la bendición que nos correspondía? ¿Cuántos podemos dejar de proclamar nuestros derechos para bendecir a los niños y dejar para ellos un legado que permanezca? ¿Seremos capaces de renunciar nuestros derechos, intereses o placeres para que nuestros hijos tengan un legado? Son preguntas que nos debemos de hacer, ¿verdad? Son preguntas que debemos analizarlas. ¿Qué tan dispuesta estoy yo de dejar mis derechos, mis placeres para enseñarles cosas buenas, para dejar un buen legado a nuestros hijos? ¿Sí? Porque si nosotros continuamos con nuestras propias malas conductas, y no hablo nada más del cigarro y de la bebida, sino de nuestras malas actitudes que tenemos y cómo actuamos enfrente de ellos, todo eso va marcando el corazón del niño y del adolescente. Entonces, como les decía, si somos gritonas, si somos groseras, si somos irrespetuosos, si somos todo aquello negativo, ellos lo van a repetir, ellos van a vivir, ellos van a ver, por ejemplo, una mamá que grita y que manda y que quiere que todo se haga como ella quiere, y le grita a los hijos y le grita al esposo, ¿verdad? Y tiene ese matriarcado y tiene el control de todas esas cosas. Claro que la hija va a actuar de la misma manera. La hija también va a gritar y va a ofender y va a lastimar y con palabras ofensivas van a salir de su boca. ¿Por qué? Porque vio el ejemplo de la madre. Un hijo, por ejemplo, ve cómo el papá se somete a lo que la esposa le dice, ¿no? Entonces ese hijo también va a ser de carácter débil, porque vio a su papá que nunca tomó la autoridad que le correspondía en el hogar como esposo, como cabeza de familia. Entonces el hijo también va a interpretar y va a permitir que su futura esposa lo trate de la misma manera que su madre trató a su padre. Fíjense, todo lo que vamos marcando en nuestros hijos, la huella que vamos dejando. Entonces, la mayoría de las personas se enfocan en la herencia material, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Si trabajamos, si nos esforzamos,
porque queremos dejarles una herencia, una cuenta en el banco o bienes, una casa, un carro, etc. Y es cierto que la Biblia dice que los hombres justos dejarán herencia a los hijos, ¿verdad? Y a los hijos de sus hijos, pero no basta con eso. Otros piensan que la mejor herencia que se puede dar a sus hijos es darles una buena carrera, ¿verdad? Buenos estudios. Y es bueno, pero no es suficiente. Hay quienes quieren que ellos continúen un negocio, ¿verdad? El negocio familiar, la profesión familiar, ¿verdad? Si sus padres son médicos, pues quieren que sus hijos sean médicos. Si son abogados, pues que sean abogados, etc. Pues, ¿por qué? Porque ya hay una estabilidad en eso, ¿verdad? Hay un negocio familiar, entonces quieren que los hijos también trabajen en ese negocio familiar, se desarrollen ahí, crezcan ahí y se preparen para ese negocio. ¿Por qué? Porque ya hay una estabilidad y ya no va a batallar en andar buscando otras cosas. Entonces, está bien que preparemos a nuestros hijos para la vida, está bien que estudien, que tengan carrera, que se preparen, ¿verdad? Todas estas cosas son buenas porque les va a ayudar a salir adelante en la vida, pero eso no es todo en la vida, eso no es todo. Entonces, ningún esfuerzo es demasiado, ¿verdad? Ningún tiempo es mucho. Ningún trabajo es excesivo cuando se trata de marcar el corazón de nuestros hijos, dejando en él huellas del temor de Dios y de los valores cristianos que serán imborrables, ¿verdad? Siempre estarán esa palabra de consejo que tú le has dado a tus hijos, van a estar ahí susurrando sus oídos, aun cuando ya no estemos, ¿verdad? Recordando, yo recuerdo mucho los consejos de mi madre, todo lo que ella me hablaba de Dios, de su palabra, de lo que ella me aconsejaba. Aquí están, ella dejó ese legado en mi corazón, en mi vida, y yo la recuerdo a mi mamá como una mujer de Dios, una mujer guerrera, intercesora, ¿verdad? Una mujer que fue muy esforzada y valiente, como dice la palabra. Ella siempre se permaneció firme en Dios, en su palabra, ¿verdad? Ella siempre nos enseñó, no solo a nosotros como hijos, sino también a sus nietos. Todos sus nietos la recuerdan como una mujer de Dios, una mujer que siempre luchó por la familia, que siempre intercedió por la familia. Siempre estuvo ahí para darle el consejo a sus nietos, a sus hijos, ¿verdad? Siempre estuvo ahí para nosotros, y eso marcó nuestros corazones fuertemente. Entonces, qué importante es que nosotros dejemos esa huella, esa semilla, ¿verdad?, en los corazones de nuestros hijos, que es Dios, que es su palabra, la palabra de Dios. Entonces, lo cierto es que el mejor y más grande herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos y nietos es la herencia espiritual. Todo lo demás es importante, los estudios, el negocio, una casa, una cuenta en el banco, todo es bueno, ¿verdad? Todo es bueno que nosotros nos preocupemos por dejarle a nuestros hijos, pero la mayor herencia y la mejor y más grande herencia es la espiritual, porque esa es permanente. Lo demás va a pasar, lo demás, el dinero se acaba, cuando nos vayamos de esta vida vamos a dejar todo aquello que por lo que tanto hemos trabajado, y vamos a dejar todo aquello que nuestros padres también nos dejaron. Entonces, pero lo que va a quedar aquí es nuestra vida espiritual, la formación que nosotros obtengamos en nuestra vida espiritual. Eso nunca va a pasar, eso es permanente. Amén. Entonces, esta es una herencia que asegura para ellos, para nuestros hijos, una herencia de misericordia y de la justicia del Señor, ¿verdad?
para los días que están aún más adelante. Nuestros hijos que nos han visto, que buscamos de Dios, ¿verdad? Que oramos, que intercedemos, que leemos la palabra, que estamos siempre enseñándoles desde muy pequeñitos a buscar a Dios en oración. Todo eso queda, ese legado queda en sus corazones, y cuando ellos son grandes, eso mismo les van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y van a aprender, o han aprendido cómo buscar a Dios en tiempos de dificultad. Buscar la misericordia de Dios. Esa es una herencia poderosa que nosotros tenemos que empezar a dejar y marcar huella en nuestros hijos. Si tú no vives una vida, si no eres creyente, tú que me estás escuchando, si no eres creyente, si nunca te has acercado a Dios, si no sabes cómo orar, si no sabes cómo enseñarles a tus hijos de Dios, de su palabra, yo te invito a que te empieces a acercar, porque a mí me pasó igual. Yo a mi temprana edad, cuando mis hijos eran pequeñitos, yo no sabía cómo orar, cómo pedirle a Dios por ellos, ¿verdad? Cuando ellos se enfermaban, no sabía pedirle a Dios, no sabía lo que era tener fe, no conocía su palabra, no conocía absolutamente nada. Sin embargo, mis hijos tenían necesidades y yo no sabía a quién acudir, ¿verdad? Mi familia me ayudaba en las cosas materiales, en lo que yo ocupara para ellos, pero en su interior llegó el momento en que yo dije, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? No conocen de Dios, no saben nada de Dios, tampoco yo. Y ese fue mi mayor interés, porque yo acudí a una iglesia cristiana. Eso fue mi mayor interés, de buscar y de conocer a Dios y su palabra, para yo enseñarle a mis hijos, para que no crecieran así sin conocimiento de nada, porque me decía ser católica, pero jamás iba a la iglesia católica, jamás les enseñaba nada, ¿verdad? A ellos nunca los llevé a una iglesia católica porque yo no iba. Sin embargo, empecé a ir a la congregación, a la iglesia cristiana, y ahí poquito a poco, pues mis hijos estaban chiquitos, yo los empecé a llevar, ¿verdad? Y ellos, está ese legado en sus corazones. Ahora con mis nietos, ¿verdad? Ahora mis nietos yo los llevo a la iglesia, ¿verdad? Yo los llevo a la iglesia, ellos saben, ellos conocen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos que esa herencia espiritual la podamos transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? Pues que ellos te ven cuando tú estás orando, ellos te ven cuando tú estás buscando de Dios, ellos te ven la fidelidad que tú tienes para Dios, ellos ven todo eso. Ellos saben que mamá y papá son fieles a Dios. Ellos saben que papá y mamá siempre recurren a Dios en los tiempos difíciles. Ellos saben que papá y mamá son agradecidos a Dios por todo lo que ellos reciben, por su trabajo, por el dinero, por todo lo que ellos reciben. Estamos dejando ese legado a nuestros hijos, ¿verdad? Un legado que nunca se va a borrar. Un legado que va a dejar muy plantada esas huellas en el corazón de Dios, el corazón de nuestros hijos, para que Dios permanezca en ellos, ¿sí? ¿Cómo podemos marcar ese corazón, verdad? De tal manera que esas huellas nunca se borren y el amor de Dios permanezca en ellos, pues siempre siendo un buen ejemplo para ellos, llevando una vida espiritual, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y esas huellas se están quedando en la vida de nuestros hijos. Todo comienza con recibir a Dios en tu corazón, ¿verdad? Al Señor en tu corazón. Aceptar su señorío diariamente buscando de Dios, diariamente orando, diariamente dependiendo de Él en todas las áreas de nuestra vida. Como padres cometemos muchos errores, hemos cometido muchos errores como padres, ¿verdad? Mas si guardamos el pacto de Dios y obedecemos su palabra, Dios honrará nuestra vida, derramando sobre nosotros su sabiduría, sus bendiciones, y esa vida
esa vida eterna de Dios tocará a nuestros hijos y a nuestros nietos y aún a nuestros bisnietos, ¿verdad? Esa vida espiritual, esa vida llena de sabiduría de Dios, esa vida de bendición, esa vida eterna, es una herencia que estamos dejando para nuestros hijos cuando les enseñamos que debemos de depender totalmente de Dios en todo. Entonces ellos podrán percibir siempre la influencia de la misericordia y la justicia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Ellos saben si nosotros desde muy pequeños les enseñamos, y aun cuando sean grandes, porque a veces llegamos a Cristo, ¿verdad? Empezamos una vida con Cristo cuando nuestros hijos ya son grandes o son adolescentes, no importa la edad. Tenemos que enseñarles quién es Dios de nuestras vidas, quién es ese Dios que proclamamos, que buscamos, quién es ese Dios en el cual dependemos totalmente. Los hijos se acercan y siempre piden el consejo, da la edad que sea, ya sean hombres adultos, mujeres adultas, ya con sus propias familias, ¿verdad? Aún así se acercan a los padres a pedir consejo, y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, ¿verdad? Con el consejo preciso para ellos, siendo guiados por Dios, pidiéndoles sabiduría a Dios para dar un buen consejo a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces, tenemos que enfocarnos en esa buena, en trabajar, ¿verdad? Para dejar esa buena herencia espiritual en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras siguientes generaciones. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios hay que transmitirlo a nuestros hijos. En una ocasión, una persona me preguntó a mí, que si yo tenía familiares cristianos, o sea, aparte de mi mamá y de mis hermanos, que si yo tenía algún familiar, que si mis abuelos o alguien había sido cristiano en el pasado, ¿verdad? En mis antepasados, y yo le dije que no sabía si alguien de mis antepasados había sido cristiano. Y en una ocasión mi mamá me platicó que mi tío, el único hermano de ella, él falleció muy joven, pero yo no lo conocí, ¿verdad? Ese tío era cristiano. Ese tío se convirtió hace muchos años. Mi mamá todavía era jovencita, ¿verdad? Y hace muchos años mi tío se hizo cristiano. Entonces, cuando ella me platica esa historia, entonces veo cómo ese legado de ese tío, que aunque yo no lo conocí, ¿verdad? Yo nací después de muchos años, después nací yo, pero ese legado espiritual quedó ahí para las siguientes generaciones. Mi tío no tuvo hijos. Entonces ese tío que buscó de Dios, que se congregaba y lo hacía a escondidas de mi abuela, porque mi abuela no aceptaba a los cristianos, ¿no? Fíjense todo esto. Pero sin embargo, creo yo que ese legado espiritual quedó para las siguientes generaciones. Después después mi mamá se convierte, ya ella siendo grande, ¿verdad? Ya nosotros, siendo nosotros sus hijos ya adultos, ella se convierte, y de ahí empezamos todos los hijos, ¿verdad? A recibir de Dios, a creer en Dios, y ese legado quedó marcado y ha quedado marcado en nuestros corazones. El legado que nuestra madre nos dejó quedó en nuestros corazones, y ese mismo legado lo estamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Y a los bisnietos, aquellos que tengamos oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es el legado que nosotros estemos dejando a nuestros hijos. Procuremos dejarle cosas buenas, cosas positivas, cosas que marquen sus vidas para su vida futura. Porque aunque nosotros nos vayamos, ellos van a seguir llevando ese legado espiritual va a permanecer. Las cosas materiales pasan,
no son permanentes, pero las cosas espirituales son permanentes, esas nunca van a pasar, ¿verdad? Esas siempre van a ir, y nuestras generaciones van a ser benditas, van a ser bendecidas por Dios poderosamente. Nuestras siguientes generaciones van a ser generaciones que van a vivir una vida de bendición, de misericordia de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos que trabajar para que nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos vivan, ¿verdad?, de estas bendiciones que Dios nos está dando. Amén. Pues muchas gracias, preciosas amigas, por haberse conectado esta mañana. Gracias, Estelita, Irene, muchas gracias. Gracias, Mari, Francis, ¿quién más? Bendiciones, Lisette, a todas, Güerita Vázquez, bendiciones, Evangelina, ministro Eva, bendiciones. Gracias a todas y cada una de ustedes por haberse conectado. Dolores Navarro, bendiciones. Reina, bendiciones. Y a todas, Pati Somera, a todas y cada una de ustedes, muchas bendiciones. No se olviden de compartir este mensaje, esta conferencia. Estamos en el canal de YouTube de Mujer Se Sana. Ahí están todas las grabaciones que hemos hecho durante todo este tiempo de temas del matrimonio, de los hijos, ¿verdad?, de mujeres solteras, de sanidad interior, de todos estos temas ya están ahí grabados, y tú te puedes entrar, darle like, ¿verdad?, tocar a la campanita para que todo te esté llegando, y comparte, no olvides de compartir. Tenemos que extender el reino de los cielos y su justicia en esta tierra, así es que somos parte del reino y somos parte para que esto se siga extendiendo, así es que comparte. Un abrazo, bendiciones. Y perdón, no me quiero ir sin orar. Quiero orar por ti en esta mañana. Señor, yo te pido por cada mujer que me está escuchando en este momento y por las que van a escuchar más tarde. Te pido, Señor, que vengas, Señor, y renueves nuestras mentes y corazones, Señor. Y, Señor, que seamos, Señor, mujeres responsables de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, de todo aquello que estemos transmitiendo a nuestros hijos, de todo ese legado, Señor, que tomemos la decisión de trabajar para dejarles el mejor legado, que es el legado espiritual, para que nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones te conozcan. Perdónanos si hemos sido mal ejemplo para nuestros hijos. Perdónanos por todos los errores que hemos cometido durante toda nuestra vida desde que nacieron nuestros hijos, como madres, como padres. Perdónanos, y perdonamos a nuestros padres si nos dieron mal ejemplo, ¿verdad? Si nos dieron mal ejemplo, Señor, los perdonamos. Yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre. Suelta ahí el perdón, suelta por esos malos ejemplos que te dieron, por esas malas actitudes que tuvieron hacia ti. Perdónalos y toma la decisión hoy de ser un mejor padre o una mejor madre para tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe en esta mañana a Cristo como tu Salvador. Di ahí estas palabras: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, te entrego todos mis pecados. Señor, arrójalos a lo profundo del mar y nunca más te acuerdes de ellos. Yo decido hoy recibirte en mi corazón, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, Señor, y ayúdame y dame la sabiduría, Señor, para yo guiar a mis hijos. Dame la sabiduría para ser esa persona que tú quieres que yo sea. Dame esa sabiduría para ser la madre que mis hijos necesitan o el padre que mis hijos necesitan. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, bendiciones, gracias y nos vemos próximamente. No se olviden que todos los días estamos transmitiendo 9 de la mañana, excepto los lunes, que es a las 7 de la tarde. Bendiciones, les abrazo y que tengan un excelente y bonito día. Hasta luego.